Buenos días, amados hermanos. Qué hermoso es poder estar en la casa de nuestro Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y saber que solo en Cristo podemos encontrar la salvación para nuestra vida. Él es el único que nos puede salvar y nos puede cambiar. Amén. En nadie más podemos encontrar salvación. Y hoy día lo vamos a ver en la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Cómo es que el Señor cambió su vida y también ese mismo Dios es el Dios que está aquí. Amén. Por favor, acompáñenme a leer el libro de Hechos. Hechos capítulo 26, versículo 9. Hechos capítulo 26, versículo 9. La palabra de Dios dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, y lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Padre y Dios eterno, así como tú te apareciste a Pablo, Señor, era un hombre que perseguía, Señor, a los cristianos. Y él nos estaba dando cuenta que estaba persiguiendo a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tuviste que tener un encuentro muy personal con él, como lo quieres tener con cada uno de nosotros. Porque tú conoces lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, aun cuando la gente piense diferente. Señor, necesitamos que escudriñes nuestra alma, necesitamos que nos ayudes, Señor, porque tú eres el mismo Dios de Pablo. A ti sea la gloria, Señor, y a ti sea la honra en esta mañana. Queremos conocer más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana con su palabra. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gracias. El pasaje que
acaba de leer mi esposa es el tercer relato del apóstol Pablo que hace de su conversión. En el capítulo 9 de Hechos hace un relato, en el capítulo 22 hace un segundo relato y en este capítulo 26 hace un tercer relato dando el testimonio de cómo fue su conversión. Y es lo que vamos a ver en esta mañana referente al tema especial que tenemos en este mes sobre las misiones. Pero antes de empezar a meternos al pasaje, quisiéramos tener un tiempo de oración, orar unos por otros, pedir la bendición de unos por otros y orar también por los pastores y hermanos que están en la ciudad de Temuco, Chile. Han ido un grupo de hermanos numeroso a servir. Ya las fronteras no impiden que salgamos a bendecir después de ser bendecidos por el Señor. Así que estemos orando por estos hermanos, estos pastores que están, del pastor Antonio, algún otro grupo de pastores y hermanos más que están sirviendo allá en Chile. Ese sea también el motivo de oración. Así que júntese con una persona que está a su lado, hombre con hombre, mujer con mujer o esposos si fueran así, pero vamos a tener este tiempo para orar. Pónganse pie ahí y por favor utilicemos este breve tiempo para orar. Amado Padre, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias porque como iglesia somos bendecidos por ti, Señor, y nos has puesto para bendecir a otros. Queremos orar por nuestros hermanos, los pastores y otros hermanos que están en la ciudad de Temuco, en Chile. Señor, bendiciendo a esta gente en esta ciudad. Señor, utilízales para la gloria de tu nombre, utilízales para bendecir a mucha gente. Señor, fortaléceles, anímales, Señor, y que ellos puedan ser bendecidos al bendecir a otros. También oramos, Señor, por nuestras vidas, para que tú las guíes, para que tú, Señor, nos hables en esta mañana. Estamos dispuestos a oír tu palabra, Señor. Queremos disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Mi esposa hizo lectura de este pasaje en Hechos 26, donde el apóstol Pablo está narrando el momento de su conversión. ¿Qué es lo que sucede en él? Antes de ser el apóstol Pablo, él se llama Saulo, Saulo de Tarso. Y entonces dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Él era honesto en lo que hacía, pensaba que era su deber como buen judío, como miembro del Sanedrín,
oponerse a lo que él llamaba la secta de los cristianos, aquellos que seguían a Jesús. Entonces él se oponía a esta gente, los perseguía, los metía a la cárcel, los golpeaba y hasta los mataba. Él consintió la muerte, por ejemplo, de Esteban. Entonces, yo encerré en cárceles, dio su voto, como miembro del Sanedrín, de toda la autoridad máxima ahí, él dio su voto para perseguir a los cristianos. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, los obligaba a maldecir a Jesucristo, los obligaba a que desistan de su fe en Jesucristo. Y los persiguió hasta en ciudades extranjeras, es decir, él podía traspasar los límites de su nación para perseguir a los cristianos. Ocupado en esto, iba a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, él estaba atareado, ocupado, su principal labor era perseguir a los cristianos y llevaba papeles, llevaba autorización de los líderes, de los gobernantes, de los líderes religiosos para apresar, castigar, azotar y aún dar muerte a los cristianos. Él estaba muy ocupado en estas cosas. Es ahí donde sucede algo en su vida. Algo que probablemente ha sucedido en muchos de nosotros, algo que todavía tal vez no sucede en algunos, pero que es necesario que suceda. Vamos a ver todas estas lecciones que hay aquí en la lectura que hemos tenido en esta mañana. Vamos a ubicarnos dentro del contexto de como iglesia tenemos para todo este año 2019. Este año es el año del discipulado comprometido. Estamos llamados a comprometernos con lo que Jesús nos enseñó, discipular. No solamente la idea es recibir, sino dar. No solamente recibir la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra que recibimos? ¿Nos la guardamos? ¿Muere en nosotros? ¿O debemos transmitirla? ¿Debemos compartirla con otra gente? Y eso es lo que es hacer el discipulado, compartir, transferir vida, lo que hemos recibido de Jesús. Este mes el tema son las misiones, la serie sobre las misiones. Y vamos a ver a través de este relato que hemos leído, cuáles son los fundamentos, los basamentos de las misiones. ¿Sobre qué se basa? ¿Sobre qué se fundamentan las misiones? Y lo primero que vemos en el relato, la visión. En cuanto a las misiones, la visión viene de Dios. No es lo que se le ocurre a alguna persona, no es lo que se le ocurre a algún líder, no es lo que se le ocurre a un grupo de personas. Es Dios de donde proviene la visión para hacer misiones. Dice el apóstol Pablo en su relato: ocupado en esto, en perseguir a los cristianos, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, a la hora que acaba este culto, a las 12. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz. ¿De dónde viene la luz? Del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos a nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Él estaba ocupado en perseguir a los cristianos. Estaba tan ocupado en estas cosas que no se daba cuenta que el Señor estaba siguiéndole a él, que el Señor quería encontrarse con él, que el Señor quería transformar sus vidas. Y esto es lo que sucede en nuestra vida. Nuestra agenda está tan ocupada, estamos tan ocupados en tantos quehaceres laborales, académicos, de negocio, domésticos, una serie de quehaceres tan ocupados que no tenemos tiempo para oír a Dios. No tenemos tiempo para abrir su palabra. Estamos llenos de tantas actividades que no hay tiempo para Dios. Y como Saulo, de repente pensamos que estamos haciendo las cosas correctas. Pablo pensaba que su deber era eso. ¿Y cuántas cosas podemos estar haciendo en nuestra vida, en el día a día,
cosas que consideramos correctas y pueden ser correctas, pero ocupan tanto nuestro tiempo, ocupan tanto nuestras energías, que no tenemos ni fuerza ni tiempo para escuchar a Dios. No tenemos tiempo para separar. Señor, quiero separar este tiempo a solas contigo. Apago el celular, apago el televisor, me cierro en un cuarto. Señor, quiero hablarte, quiero derramar mi corazón, quiero contarte mis alegrías, mis penas, mis tristezas, mis anhelos, mis frustraciones. Quiero que tú me hables, Señor. Háblame a través de tu palabra. Y a veces nosotros estamos tan ocupados en tantas cosas que no nos damos cuenta que Dios está buscándonos para tener un encuentro con nosotros. Y viene, dice, al mediodía, a la hora donde el sol resplandece, vi una luz del cielo. Una luz que sobrepasa el resplandor del sol. Miren, una luz más grande. El sol alumbraba a Saulo, el sol guiaba a Saulo, pero como que Dios le quiere decir, tú necesitas una mayor luz que guíe tu vida. Tú necesitas una mayor luz que dé dirección a tu vida. Y una luz viene del cielo. Dios toma la iniciativa. Dios se acerca a Saulo y dice, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Pero es Saulo quien está hablando, Saulo quien está testificando. Dice, esta luz me rodeó a mí. Es un Dios personal. Es un Dios que quiere tener un encuentro, una relación personal con cada uno de nosotros. Y entonces esta luz me rodeó, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. El Señor va a hacerlo caer a Saulo y a los demás a tierra. No dice el texto si iban a caballo, no dice si iban a pie, lo que dice es que cayeron a tierra. A veces nosotros estamos tan ocupados, estamos tan atareados, que no tenemos tiempo para Dios. Todas nuestras fuerzas, nuestras energías, las consume una serie de actividades que tenemos, que son buenas, que son correctas, no hay duda. Aunque de repente por ahí algunas que no son correctas, no son buenas. Pero consumen nuestro tiempo, consumen nuestras energías. Pero Dios quiere tener un encuentro con nosotros. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirse a nosotros. Y nosotros siempre la respuesta que tenemos, Señor, estoy ocupado, después, ahora no, estoy cansado. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Lo tiró a tierra. Algunas veces estamos tan parados, tan mirando hacia adelante a lo que vamos a hacer, que no tenemos tiempo para mirar hacia arriba, hacia Dios. Y entonces muchas veces el Señor nos va a tumbar, nos va a postrar en una cama, y ahora sí, echados, vamos a poder dirigir nuestra mirada hacia arriba. Dios tuvo que hacerlo caer a Saulo. Dios tuvo que detener ese cúmulo de actividades que tenía. Saulo, necesito que estés tranquilo. Saulo, necesito que me escuches. Saulo, necesito que deje de hacer todas estas cosas que estás haciendo. Saulo, necesito que me des tiempo. Y es ahí, cuando cae, escucha una voz que le habla. Y creo que acá podemos sacar una lección. No esperes que Dios te haga caer. Dios quiere hablarte. Detente. Aparta un tiempo, aparta un lugar, apaga celulares, apaga televisión, desconéctate, porque Dios quiere conectarse contigo. Dios quiere hablarle a Saulo. Dios quiere mostrarle todo lo que quiere hacer con él y a través de él. Pero la visión de las misiones nace con Dios. No es ocurrencia de ningún líder, no es ocurrencia de ningún ser humano, viene de Dios.
Y entonces Saulo necesita una luz mayor. Saulo necesita detenerse. Saulo necesita oír la palabra de Dios. A veces nuestras vidas dan vueltas, giran y no hay cambios. Entramos en una rutina. Cuando Dios está queriendo decirnos, alto, yo voy a hacer que cambie tu vida. Yo voy a hacer que salgas de esa rutina. Quiero que tengas vida. Quiero que conozcas lo que yo tengo para ti. Quiero que oigas lo que quiero hablarte. Y creo que el estar aquí, de alguna manera, es que Dios ha detenido un poco nuestras actividades y nos trae para escuchar su palabra. Porque lo que estamos haciendo hasta el momento y lo que vamos a seguir haciendo en el transcurso de estos minutos es simplemente leer la palabra de Dios. La visión viene de Dios. El llamado. Cuando Dios nos llama a algo, es Dios que nos llama. El llamado viene de Dios. Y por eso es necesario separar un tiempo. Por eso es necesario escuchar a Dios. El llamado viene de Dios. Verso 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínense Saulo persiguiendo a los cristianos. Una luz viene del cielo, escucha una voz, ¿y qué es lo que escucha? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto empezó a revolucionar la vida de Saulo. ¿Qué pensaría Saulo? Saulo estaba persiguiendo a cristianos que creían en un Jesucristo que había muerto en la cruz, en el lugar donde mueren los peores delincuentes, en la cruz. Ese tal Jesús está muerto. Es lo que creía Saulo. Y cuando escucha la voz del Señor Jesús, Saulo, Saulo, conoce mi nombre, sabe quién soy, sabe lo que estoy haciendo. ¿Por qué me persigues? Me estás persiguiendo. Al perseguir a los míos, me persigues a mí. Cuando atacas a uno de los míos, me atacas a mí. Cuando te burlas de uno de los míos, te burlas de mí. Saulo, Saulo. Esto empezó a cambiar la mente de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? El conocer a Jesús va a empezar a cambiar nuestra mente. Imagínate que te encuentras con Jesús en el camino. ¿Qué pregunta le harías? Señor, ¿por qué estoy desempleado? Señor, ¿por qué se murió mi papá, mi mamá, mi hijo? Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué este cáncer? ¿Qué le preguntarías al Señor? Si tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué le preguntarías? En el primer relato de Pablo en Hechos 9, acá se ve la pregunta que hace después de este momento. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué quieres que yo haga? Esta palabra es importantísimo porque ubica a Saulo en el lugar correcto. La primera pregunta es, ¿quién eres, Señor? Al ver esa luz, al oír esa palabra que viene del cielo, él, lo primero que tiene que pensar, este no es ningún ser humano. Este conoce mi nombre, conoce mi vida, sabe lo que hago. Lo reconoce como el Señor, pero no sabe quién es Él. ¿Quién eres, Señor?
Y la siguiente pregunta lo ubica, después de que Jesús le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando uno ubica a Jesús quién es, no le queda otra más que ponerse en el lugar que Saulo lo está haciendo. ¿Qué quieres que yo haga? Si Él es el Señor, si Jesús es el Señor, ¿qué vengo a hacer yo para Él? Un siervo, un siervo. Y me pongo a disposición de Él. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchos conocen mal, no conocen bien a Jesús. Y cuando conocen a Jesús, lo primero que quieren es como cuando alguien conoce, oye, te voy a presentar a mi amigo, este es el presidente del banco. Y lo primero que se le cruza en la cabeza es, uy, voy a pedirle trabajo, voy a pedir un préstamo, ¿cómo me puede ayudar? Trata de sacar ventaja de esa relación. Saulo conoce a Jesús y lo primero que se le viene a la mente, ¿qué quieres que yo haga? Si Él es el Señor, me pongo a su disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Pregunto, ¿hay ese pensamiento en tu corazón? ¿O simplemente Jesús es el mandadero? Señor, quiero esto, Señor, dame esto, Señor, necesito esto. ¿Es tu mandadero o es tu Señor? Si es tu Señor, la actitud correcta que va a haber es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el Señor y yo soy tu siervo, Señor. Saulo está escuchando el llamado del Señor. Y cuando uno escucha el llamado del Señor, se pone a disposición de Él, temblando y temeroso. ¿Cómo venía Saulo? Embravucado, valentón, persiguiendo, golpeando a los cristianos, y ahora se encuentra con la cabeza de los cristianos y empieza a temblar, empieza a tener temor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? El perseguidor ahora pasa al lado de los perseguidos. El que los maltrataba ahora los va a servir. Cuando hay un conocimiento de Jesús, va a cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambia nuestra manera de pensar, debe cambiar nuestra manera de vivir. La Biblia dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es la persona es lo que piensa. Por eso que la Biblia también enseña, para que cambie una persona, ¿cómo va a cambiar? No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tienes que renovar lo que hay en tu mente, los pensamientos que tienes tienen que ser renovados por otros nuevos, por el pensamiento de la palabra de Dios. Saulo oyó la voz de Dios, oyó la palabra que venía del cielo. Al oír esa palabra, él se ubica en la posición correcta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Con mucho temor, con mucho temblor, con mucha reverencia hacia Dios. Señor, aquí estoy. Acá está mi vida, Señor. Tómala. ¿Cuál es la pregunta que tú le harías a Jesús? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo esto? ¿O por qué tengo esto? La actitud correcta es ponerse a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no hay esa disposición, no has entendido, no has conocido al Señor Jesucristo. A la luz de esto podemos entender lo que Jesús dice en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo?
¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no estás dispuesto a hacer lo que yo te digo? Es más, ni siquiera quieres oír lo que te digo, ni te interesa saber porque no te acercas a mi palabra, no tienes interés en escuchar, en saber lo que tengo para ti. ¿Qué quieres que yo haga? Un encuentro con Jesús nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Si hay un encuentro real con Jesucristo, necesariamente uno cambia su forma de pensar, necesariamente uno cambia su forma de vivir. Si no hay ese cambio, cuidado, peligro, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y aquí todas son hechas cambios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de victoria en victoria, dice la Biblia. Hay cambios. Si alguien dice a mí nadie me va a cambiar. Yo soy, así soy yo y nadie me va a cambiar. Pobrecito, aún no conoce a Dios. Ni quiere permitir que Dios actúe en su vida. Si yo soy así, Dios me va a cambiar si es que tengo un encuentro con Él. Necesariamente. Y si alguien se dice cristiano y sigue pensando que nadie le va a cambiar su forma de pensar, es que todavía no se ha encontrado con Jesucristo. Se ha encontrado con la religión tal vez. Se ha encontrado con un Jesucristo de la historia, un Jesucristo de la religión, pero no con el Jesucristo de la palabra de Dios. El tercer fundamento en las misiones, el propósito viene de Dios. La visión viene de Dios. Dios toma la iniciativa. Dios nos encuentra. Dios nos habla. El llamado viene de Dios. Dios nos llama. Pero nos llama con un propósito. Vean el verso 16. El Señor dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, este es el propósito, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Levántate y ponte sobre tus pies. Saulo, hay que caminar, hay que ir. Y esto es las misiones. La gran comisión que dio Jesús después de resucitar. Por tanto, id, muévanse, váyanse. Id significa salir del lugar donde estás. Ponte sobre tus pies, le dice el Señor a Pablo. Levántate y ponte sobre tus pies. Párate. Tenemos que caminar. ¿Hacia dónde? El Señor lo sabe. Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Para qué se aparece el Señor en nuestras vidas? ¿Para sentirnos bien? ¿Para decir ya tengo una religión? ¿Para decir pertenezco a una congregación? ¿Para decir ya tengo un lugar donde ir todos los domingos? ¿Para qué se aparece el Señor en nuestras vidas? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Lo primero es por ministro. La palabra es uperete. El significado es muy distinto al concepto de ministro que tenemos en el siglo XX, siglo XXI. La primera cosa que se nos aparece en la mente cuando pensamos en ministro, ahora en los medios, el ministro de Justicia, el ministro del Interior, estos personajes. Otro concepto es los pastores, los ministros. La palabra griega aquí para ministro es uperete. Uperete era aquel que estaba en el fondo del barco remando, su actividad era remar para que avance el barco. Y se la pasaba remando.
el siervo del de más al fondo. Ese era el uperete, el ministro. Te he puesto para que vayas a servir, para que empujes esa lancha de la iglesia, para que pueda llegar a diferentes destinos. Te he puesto por ministro y testigo. La palabra testigo en el griego es martureo, de donde viene mártir. Mártir. Y por ser testigo probablemente cueste la vida en muchos casos. Por ser testigo, tal vez te encuentres a oposición. Gente que te rechace, gente que se burle de ti, gente que te apedree, gente que te haga daño. Jesús lo dijo, a mí sin causa alguna me persiguieron, a vosotros también, dijo Jesús. Para esto me ha parecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Qué significa esto? Pablo tuvo un encuentro con Jesús. ¿Fue el único encuentro? Según lo que leemos ahí. El Señor le está diciendo a Saulo, yo te voy a buscar día tras día. Me voy a aparecer muchas veces a ti. Y es lo que Dios quiere tener con nosotros. Encontrarse con nosotros. Constante y frecuentemente. Es decir, la revelación que te voy a dar, la enseñanza que te voy a dar es progresiva. Así como Dios reveló su palabra al mundo entero, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Agarró la Biblia así, ahí está para todos, de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Saben cuánto tiempo se demoró en escribir? 1600 años. 1600 años. Y Dios usó a más de 40 personas de diferentes niveles, desde reyes hasta pastores, coperos, para dar a conocer su revelación. La revelación de Dios es progresiva. Y cuando Dios nos habla, no significa que ya nos habló una vez y suficiente. Dios quiere hablarnos cada día. Por eso cuando nos enseñó a orar, nos dijo, danos el pan nuestro de cada cuánto tiempo. Cada día. Dios quiere hablarnos cada día. Dios quiere darnos el pan de vida cada día. Dirección para nuestra vida cada día. Sabiduría para las decisiones que vamos a tomar cada día. El ser guiado por el Señor cada día. El fortalecer nuestra vida cada día. El corregir nuestra vida cada día. Para eso te he puesto. Para ser ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. Para eso el Señor tiene ese encuentro con nosotros. Para que nuestros labios sean abiertos y empecemos a testificar, a hablar de Jesucristo. Yo dudo cuando se habla de avivamiento, cuando un grupo de personas está saltando, gritando, llorando, en un estadio, en un coliseo, y salen de ahí, a nadie hablan de Cristo. Sus labios están cerrados. A nadie testifican de Jesucristo. El que ha tenido un encuentro con Jesús, habla de Jesús. El que ama a Jesús, habla de Jesús. Así como el enamorado, la enamorada, cuando esté enamorado, habla de su enamorado. Pone en el Facebook, me he ido a tomar un té con mi amor. El que ama a Jesucristo, habla de Jesucristo. Y sirve a Jesucristo. Muy bien. La visión viene de Dios. Él viene a nuestro encuentro. Él nos habla. Él nos llama. Nos da un propósito por el cual nos llama. Pero también tiene un destino. El destino viene de Dios. Miren el verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto apareció a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En ese mundo habían dos tipos de personas para los judíos. Los judíos
y los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Cualquiera que no era judío. Entonces, el Señor le dice a Saulo, a ti te estoy llamando y el destino objetivo que tengo para ti son los gentiles, aquellos que no conocen al Señor. Así como él mismo dice cuando escribe a los Gálatas, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué cosa es eso? ¿A quiénes se les da el evangelio de la circuncisión? ¿Qué era la circuncisión? Era la señal del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Y a quiénes Dios envía a predicar el evangelio? A los de la circuncisión. Miren lo que dice acá. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado. Pablo está diciendo, a mí me fue encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, es decir, los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Es decir, Dios separó a Pedro para los judíos. Dios separa a Pablo para los gentiles. Dios nos guía hacia quienes debemos llevar el evangelio. Ahí hay hermanos nuestros que han sido enviados a diferentes provincias del país. Aquí hay hermanos nuestros, pastores, que han sido enviados a diferentes países. Y hay muchísimos más. Son algunos de los cuales, con los cuales estamos comprometidos para orar por ellos, para sostenerlos, para ofrendar y sostener por sus necesidades. Ellos han dejado casa, han dejado trabajo, han dejado negocio, han dejado profesión. La última pareja, por ejemplo, se ha ido a Turquía. No es nada bonito predicar el evangelio en Turquía. Vaya por Turquía, vas a ver, no va a encontrar a Elif ni a Fatmagul. Va a encontrar mucha oposición. Va a encontrar mucha oposición en un mundo musulmán. Dios tiene un lugar, aún como congregación, nos direcciona hacia qué lugares. Y tenemos que discernir eso, hacia dónde quiere que nos envíe. Hay gente, por ejemplo, yo conozco hermanos a los cuales el Señor les envía a trabajar con los musulmanes. Y se han ido a Europa. Y el trabajo con los musulmanes no es que lindo tener una congregación así, vengan todos los musulmanes, voy a predicarles. No, ahí no puedes hablarles directamente de Jesucristo. Tienes que desarrollar amistad para llegar al corazón de ellos. Y en una forma personal ir hablándoles de Jesucristo. Y es interesante, tengo una amistad en Europa que mes a mes nos envía como un informe. Y cómo ella se va reuniendo con unas personas, un grupo de personas, y cómo cuenta cómo algunas van conociendo a Jesús, otras están siendo bautizadas, otras sus esposos le ha quitado su pasaporte, le ha golpeado por ir a una congregación. Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros, tiene un lugar como congregación. Es cierto que nos ha dicho ir a predicar al mundo, pero a Pedro le dijo, tú vas a los judíos, y a Pablo le dijo, tú vas a los gentiles, a los que no son judíos. Y todos vamos a ir. Como congregación Dios nos va guiando a qué lugares vamos a llegar con las misiones. Y probablemente tengamos que estar orando por esta gente, toda esta gente que va yendo a esos lugares. Tenemos que estar ofrendando para sostenerlos. Ellos tienen necesidad todos los días, comida. Tienen hijos, tienen que enviar a los colegios de allá. Ellos han dejado trabajo, no van a trabajar allá. El destino viene de Dios. Otra cosa fundamental, el objetivo. ¿Con qué objetivo nos lleva el Señor? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia
en los santificados. ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor? Primero, que abra sus ojos, su entendimiento. ¿Por qué le dice que abra sus ojos? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. La gente está cegada, no quiere conocer a Dios, rechaza a Dios. De una y otra manera rechaza a Dios. Y lo que el Señor le dice a Saulo, el objetivo es que abran sus ojos. Es decir, tienen que entender, tienen que comprender primero. El conocimiento, la comprensión debe preceder a la emoción. Muchos invierten el orden, manipulan las emociones con el objetivo de lograr ciertos resultados. Pero las emociones nacen y se apagan. Suben y bajan. Se encienden y se apagan. El Señor pone el camino. Primero acá. Que ellos puedan entender. Recuerda, Saulo estaba al mediodía, el sol en todo su apogeo, pero necesitó de una luz mayor. Una luz que sobrepasaba el resplandor del sol. Este mundo tiene mucho conocimiento. Entra a la internet y vas a encontrar de todo, cosas buenas y malas. Conocimiento es lo que menos falta en este tiempo. Pero lo que el mundo necesita es conocer a Dios. Por eso el profeta Jeremías decía, si alguien ha de alabarse en algo, alabes en esto, en conocerme a mí. No se alabe el fuerte en su fortaleza, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en su riqueza. Si alguien quiere alabarse, alábese en conocerme a mí. Y el objetivo primero, aquí, abre sus ojos. Que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender. Porque si no entienden y no comprenden y solamente se mueven sus emociones, eso no dura mucho. Eso no dura. Abra sus ojos y que se conviertan. Conversión. El objetivo es conversión, no número de gente. Se pueden llenar estadios, miles, cientos de miles. El objetivo no son estadísticas. El objetivo es que las personas se conviertan ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. Hace 2 o 3 semanas citamos el texto de Colosenses, que Dios dice que nos ha trasladado del reino, de la potestad de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Hay 2 reinos, 2 potestades, 2 autoridades. Y según Jesucristo, según el Jesucristo de la Biblia, solamente hay 2 tipos de hijos. En Juan 8, anótelo, Juan 8:31, hacia adelante, ustedes pueden encontrar cuando Jesús habla a los judíos, dice que habían creído en él. Ustedes son esclavos del pecado, le dice. Vuestro padre es el diablo. Duro, duro. Cierto, cierto. Palabras que salen de los labios de Jesucristo. A personas que decían creer en él. Pero sus vidas andaban totalmente separadas de él. Se oponían y rechazaban a Jesucristo. Y los otros hijos, el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 1:11, dice, a los suyos vino, por Jesús, vino a los judíos. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le creen y le reciben, les da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. Es decir, no es una cuestión sanguínea, no es cuestión que el padre es cristiano y automáticamente sus hijos son cristianos. No, porque cada persona tiene que tener su encuentro con Dios. No es salvación al por mayor, no es 3 por 1, es 1 por 1. No son por voluntad de sangre ni de carne, o sea, no es por manipulación humana. No es que yo te voy a convencer, yo te voy a palabrear, no.
ni por voluntad de varón. El objetivo es que ellos comprendan, que ellos entiendan la necesidad de la conversión. Salir de la potestad, de la autoridad de Satanás, de las tinieblas, a la luz de Jesús. Explicábamos hace 3 semanas un poco lo de las tinieblas y quiero volvérselo a explicar. ¿Cómo es? La Biblia habla de mentes entenebrecidas, mentes en tinieblas. Y la ilustración que les daba es cuando un día veníamos de Pacasmayo a las 12 de la noche, la niebla intensa y uno no ve a 5 ni a 8 metros adelante. Y éramos como 8 carros despacito, uno tras otro, para dejarnos guiar por la luz del carro de adelante. Cuando uno está en tinieblas, no ve más que ese espacio pequeño, no ve más adelante. Una mente entenebrecida no ve más que el momento, el placer momentáneo, no ve más que el resultado del momento y no ve las consecuencias que vienen de ese accionar. El objetivo es la conversión, salir de la autoridad de Satanás, de las tinieblas, y ponerse bajo la potestad, bajo la autoridad de Jesucristo. Por eso Pablo hizo eso. Señor, ¿qué quieres que haga? Me pongo bajo tu autoridad. Me pongo bajo tu autoridad. Y esto hay que entenderlo a la luz de lo que Jesucristo dice. O sea, no es decir, yo creo en Dios, nada más, yo soy cristiano. Jesús dice, si ustedes buscan en Lucas 6:46, anótenlo, si quieren lo buscan en su casa, literalmente dice Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? O sea, una cosa es lo que de sus labios salen, donde ustedes me dicen Señor, Señor, pero otra cosa es la que su vida hace. No hacen lo que yo les digo. No están bajo mi autoridad. Rechazan mi autoridad. Es el clásico, yo creo a mi manera. Donde yo no permito que nadie se meta en mi vida. Yo no permito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Si Jesucristo es nuestra autoridad, Él nos va a decir qué vamos a hacer. Él nos va a decir qué no podemos hacer, qué no debemos hacer. Él nos va a decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que dejar. El objetivo es conversión. Que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, de la autoridad de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, miren el proceso. La conversión comprende 2 cosas, fe y arrepentimiento. Fe, oír y creer lo que Jesús dice, y arrepentimiento, ese cambio no solamente de pensar, sino de vivir. Dejar el escenario del pecado, la potestad de Satanás, y salir al escenario de vivir con Dios. Y entonces cuando eso sucede, cuando sucede la conversión, ¿qué es lo que se recibe? Perdón de pecados. El Señor nos perdona. Esta es una de las cosas que el mundo necesita. Leía un artículo sobre estos hospitales psiquiátricos, hospitales donde llevan a las personas para que sean tratadas. Si la gente entendiera que Dios quiere perdonar sus pecados, eliminaría cuánto sentimiento de culpa que tiene mucha gente, que las tiene presas en sus corazones, en sus mentes, que no pueden ser libres de eso cuando Dios quiere perdonar sus pecados, quiere hacerles libres. Y esta es una consecuencia del arrepentimiento, de volver a Dios, de salir de la potestad de Satanás y ponerse bajo la potestad de Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor tiene muchas promesas de herencia para nosotros. Por ejemplo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes heredarán la tierra? Los violentos, las guerras, los conflictos, tratan de, por la violencia, por las armas, obtener tierras, obtener propiedades. Jesús dice, los mansos
heredarán. La Biblia dice que somos coherederos con Jesucristo. Coherederos con Jesucristo. El Señor tiene muchas promesas, mucha herencia para nosotros. Y esta es una de las bendiciones. Muy bien, el objetivo. 6, el mensaje. El Señor nos llama. El Señor nos habla. El Señor nos pone propósitos. El Señor nos pone destino. El Señor pone el mensaje también. El mensaje viene de Dios. Mire lo que dice, 26 y 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué dice ahí? No diciendo nada fuera de aquí. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Porque esto es lo que necesita la gente, palabra de Dios. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro cuando mueren? Y Jesús narra. El rico cuando muere, ¿dónde va? Al lugar de tormento. Lázaro, ¿dónde va? Al seno de Abraham, al paraíso. El rico está en el lugar de tormento y recuerda, ojo, recuerda, este es uno de los peores sufrimientos, recordar que tuviste la oportunidad y la desechaste. Pero ¿qué cosa recuerda? Le dice, Abraham, dile a Lázaro que vaya a la casa de mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. 5 hermanos tengo, para que ellos no vengan aquí. Es decir, ¿cuál era el razonamiento del rico? Que vean una resurrección, que vean que Lázaro resucitado, y vaya y les diga para que ellos se convenzan y no vengan aquí. El Señor le dice, aun cuando vean un muerto resucitar, no se convencerán. Jesús resucitó a muchos muertos cuando estaba con ellos y no se convencieron. ¿Sabe cuál fue la respuesta? A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos a ellos. Tienen la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede traer vida. La palabra de Dios es lo que produce fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Pablo dijo, mi anuncio, mi mensaje, solamente la palabra, nada fuera de ella. Y su mensaje, cristocéntrico. Cristo es el centro de su mensaje. Cristo había de padecer, ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz a su pueblo y a los gentiles. El padecimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús. Jesús es el centro del mensaje. Jesucristo es el centro del mensaje. No hay otro mensaje. Por eso el apóstol Pablo dice, me propuse entre vosotros no saber otra cosa que Cristo y este crucificado. El mensaje cristiano es cristocéntrico. Cristo es el centro del mensaje. La obra de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo para nosotros y lo que debemos hacer para Él. El mensaje viene de Dios. El mensaje es Jesucristo. Muy bien, hemos visto, la visión viene de Dios, una luz del cielo. Oí una voz que me hablaba del cielo. El llamado viene de Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios conoce nuestro nombre, conoce lo que hacemos, conoce hacia dónde vamos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios la conoce. El propósito viene de Dios. El propósito es que seamos ministros y testigos, que sirvamos y anunciemos el mensaje de salvación. El destino, Dios nos guiará hacia qué personas hemos de llegar. El objetivo, para que abra sus ojos. Tienen que entender, tienen que comprender, primero,
cambiando su mente, cambiando su pensamiento, cambiarán su forma de vivir. El mensaje viene de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? La obediencia es para nosotros. Por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice acá? Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. El Señor se encontró con Saulo. El Señor le habló a Saulo. Hemos leído la palabra, el Señor te habla a ti. Y Saulo dice, no fui rebelde. Desestimar el mensaje de Dios, ¿qué cosa es? Rebeldía hacia Dios. Desechar el mensaje de la palabra de Dios es rebeldía. Y Pablo dice, no fui rebelde a la visión de Dios, a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Miren lo que hace. ¿Se acuerdan? Ya el pastor explicó la semana pasada acerca de las misiones. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Cono Norte Callao. ¿Cuál fue la Jerusalén de Saulo? ¿Dónde estaba Saulo? ¿Camino a dónde? Damasco. ¿Dónde empieza Saulo? Primeramente a los que están y luego Jerusalén y por toda tierra de Judea y a los gentiles. Es decir, Pablo no fue rebelde. Somos llamados a las misiones. Tal vez no todos van a salir como los pastores, de estos hermanos a quienes Dios envía a través de la iglesia. Pero somos llamados a las misiones. Esta gente necesita que oremos por ellos. Esta gente necesita que intercedamos por ellos. Esta gente necesita que los tengamos en nuestras oraciones diarias por ellos, por su familia, por sus hijos, por su salud, por sus recursos. Porque al abrir su boca hablen palabra de Dios a la gente. Necesita que oremos, que intercedemos. No ser rebeldes a la misión es ofrendar para ellos. Hermanos, yo conozco gente que ha dejado profesión, negocios, su lugar de comodidad para irse a lejanas tierras en obediencia al Señor. Y ellos necesitan ser sostenidos. ¿Quién los envía? El Señor. ¿A través de quién los envía? De la iglesia. ¿Quién los sostiene? El Señor. ¿A través de quién los sostiene? De la iglesia. Somos llamados a no ser rebeldes a las misiones. Orar, ofrendar, y si Dios nos llama, ir. Ya el pastor estaba hablando no sé cuántas decenas, 60, 70, 80 misiones va a haber en el año. Viajes cortos de 4 días. Ore, hermanos, ore y déjese guiar por el Señor. Vaya a bendecir a diferentes lugares. Vaya 1 o 2 veces al año a un lugar donde Dios ponga en su corazón. Pero vaya, experimente el ser llamado, el ser enviado por el Señor, el bendecir a gente que usted no conoce, el bendecirles a ellos. Anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de los gentiles. ¿Qué cosa anunció? ¿Cuál fue el anuncio? Que sé, palabra no tan agradable para muchos. Alguien decía, no hable de arrepentimiento porque vas a asustar a la gente. Te digo lo que Jesucristo dijo, si no se arrepienten, perecerán igualmente. Si no se arrepienten, perecerán igualmente.
Pablo dijo en Atenas, Dios ha ordenado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El primer mensaje de Jesucristo: el reino de Dios se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, creed el evangelio y arrepentíos. El primer mensaje del apóstol Pedro en Hechos, en Pentecostés: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es esencial. El arrepentimiento es abandonar el escenario del pecado, abandonar esa actitud de dejar a Dios fuera de nuestras vidas, abandonar esa actitud de decir yo creo en Dios a mi manera, dejar que Él sea el Señor de nuestra vida. ¿Cuál es el anuncio de Pablo? Que se arrepintiesen y se convirtiesen, vuelvan a Dios, sus vidas sean cambiadas, convertidas, transformadas por Dios. ¿Y cómo se va a ver eso? No con una decisión, no que levanten la mano, no que pasen al frente. ¿Cómo se ve eso? Haciendo obras dignas. Si antes iba a ese lugar que era pecaminoso para mí, pues dejo de ir. Si antes ese aparatito resultaba en pecado para mí, dejo ese aparatito. Si antes esa persona me conducía al pecado, a fornicar, a adulterar o a los vicios, dejar el escenario del pecado, haciendo obras dignas de arrepentimiento, que muestren que te has arrepentido. Porque es triste cuando alguien dice que se ha arrepentido, se ha convertido a Dios, todavía está golpeando a su mujer, todavía está en casas de juego, todavía está esclavo de la pornografía, todavía fornica, adultera. Sí, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero yo soy cristiano. Haciendo obras que muestren que te has arrepentido. No es llenar una tarjetita. No es llenar una tarjetita de decisión. Esto es lo que enseña la Biblia. Muy bien. Fundamento de las misiones. Ya vimos, la visión viene de Dios. Vi una luz que sobrepasa el resplandor del sol y oí una voz que me habla. Tú has oído hoy día la palabra de Dios. Dios te ha traído para que oigas lo que Dios tenía que hablarte. El llamado, Dios nos oye y nos llama. No te va a dejar donde estás. Dios tiene un propósito. Si le conoces, que le sirvas y seas testigo. Hables de Él. El destino donde Dios quiere llevarte. De repente no te lleva a ningún lugar, te deja aquí. Lo que se llama misión urbana. Anunciar a los tuyos, en tu barrio, a tus vecinos, de tu centro educativo, de tu centro laboral, del mercado, de donde te muevas. El objetivo, que se arrepientan, que abra sus ojos, que entiendan, que comprendan, que abra sus ojos. El mensaje, la palabra de Dios. Me propuse no hablar nada que esté fuera de la palabra de Dios. Ese es el mensaje. La obediencia es para nosotros. No fui rebelde a la visión celestial. ¿Y qué es lo que anunció? Arrepentimiento y conversión. Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Si estás acá
es porque el Señor te ha traído. Y ha querido que leas, que no escuchas al predicador, que leas su palabra, porque a través de su palabra Dios te habla. Y Dios te ha hablado. Y Dios te hace un llamado. Dios quiere cambiar tu vida. Quiere transformar tu vida. Quiere que te conviertas a Cristo. Y para eso, cree el mensaje y arrepiéntete. ¿Y cuál es el principal pecado? Dejar a Dios fuera de tu vida. Fíjate lo que ha sucedido con tu vida por haber dejado a Dios fuera de tu vida, por no haberte dejado guiar por el consejo de la palabra de Dios. Y a raíz de ese pecado vienen todos los demás pecados. El llamado del Señor es, tal cual dice su palabra, arrepentirte y creer su palabra. Y permita que Dios tome tu vida, que tú se la entregues y dejes que el Señor sea el Señor de tu vida, que Dios guíe tu vida, que su palabra sea como lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, para que te guíe a tomar las decisiones correctas de acuerdo a su perfecta voluntad. Si en esta mañana hubiera alguna persona que quiere decirle: Señor, quiero creer lo que he leído hoy día en tu palabra, quiero arrepentirme de mis pecados, y mi mayor pecado, Señor, es haberte dejado fuera de mi vida. Quiero poner mi vida en tus manos, Señor. Quiero arrepentirme, quiero abandonar el escenario del pecado y quiero recibir el perdón tuyo, Señor. Y que empieces a obrar en mi mente, en mi corazón y en mi voluntad. Si hubiera una persona en esta mañana que quiere decirle: Señor, toma mi vida, te la entrego, porque te necesito, ponte en pie ahí donde estás, que quiero orar por ti. ¿Habrá alguna persona en esta mañana? Póngase en pie ahí donde está, por favor. ¿Quieren esta mañana aquí decirle: Señor, te necesito? Quiero arrepentirme, Señor, de dejarte fuera de mi vida. Ven a mi vida. No quiero insistir mucho, pero si sabes que tienes que poner tu vida en las manos de Dios, ponte en pie ahí donde estás. Y no te mantengas en rebeldía delante de Dios. ¿Habrá alguna persona en esta mañana? Terminamos, te hago la última invitación. Amigo, amiga, si sabes que tienes que poner tu vida en las manos de Dios, ponte en pie y vamos a terminar orando por ti. Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida. Yo no sé si hay alguna otra persona, no quiero extender el tiempo, pero si sabes que tienes que entregar tu vida al Señor, hazlo en esta mañana. Y a ti, mi hermano, mi hermana, el Señor nos llama a las misiones, a no ser indiferentes a la obra misionera. El Señor quiere orar por ti. No te sientes, te voy a invitar que pase aquí adelante, por favor. Pasa aquí adelante. Quiero orar por ti. Quiero a ti, mi hermano, mi hermana, si tú en esta mañana quieres decirle: Señor, quiero comprometerme contigo. Quiero orar, quiero interceder por aquellos a quienes tú envías a campos misioneros. Quiero ofrendar por ellos. Quiero pedir por sus vidas. Si quieres involucrarte en la obra misionera, ya sea orando, ya sea intercediendo, ponte en pie en tú, mi hermano, ahí donde estás, y terminamos orando.
Pase aquí adelante, por favor, ustedes, una sola fila aquí. Vamos con ustedes que se están poniendo en pie y con estas personas vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste a este mundo para salvarnos. Gracias por estas personas que expresan el deseo de arrepentirse y poner sus vidas en tus manos, Señor. Toma sus vidas, bendíceles, Señor, guíales tú, que sea tu palabra alumbrando su mente, su entendimiento, y que ellos puedan dejarse guiar por ti en el día a día, Señor. Por tu iglesia oramos, Señor, para que tú nos guíes en las misiones, Señor, a entender esa gran comisión que tú has dado de llevar tu palabra a diferentes partes del mundo. Gracias porque como congregación, Señor, tú nos involucras en esta noble tarea, Señor,